Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Soy y estoy súper emocionado /a de compartir este vídeo con ustedes hoy. Si eres nuevo /a por aquí, bienvenido /a. Espero que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Me encanta que estén aquí para explorar este tema conmigo. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y específicamente en una historia que ha conquistado corazones, el reencuentro de Kerem y Hande, reviviendo el amor del pasado y la posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Listos para analizar a fondo este drama romántico que nos tiene a todos pegados a la pantalla? Ya saben, aquí en el canal nos apasionan las series turcas, los dramas, las historias de amor y por supuesto, los chismes y teorías sobre nuestros personajes favoritos. Y hablando de favoritos, ¿quién no ama a Kerem y Hande? Su química, sus miradas, sus momentos, todo es simplemente mágico. Antes de que empecemos a desentrañar este enredo amoroso, quiero pedirles un favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Kerem y Hande. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue su primer amor? ¿Qué obstáculos enfrentaron? Y lo más importante, ¿realmente creen en una segunda oportunidad para ellos? Para entender mejor esta historia, retrocedamos un poco en el tiempo, imaginando un universo de posibilidades en torno a Kerem y Hande. Imaginemos a Kerem y Hande jóvenes, enamorados y con un futuro prometedor por delante. El destino con su mano invisible los unió, probablemente en un entorno común, el crisol de la vida misma, la universidad, donde el conocimiento se mezcla con las emociones, el trabajo, donde los sueños se forjan en la experiencia, o quizás, simplemente, el azar, esa fuerza impredecible que orquesta encuentros inesperados. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue evidente. Las miradas que se cruzaban cargadas de curiosidad y deseo, las risas que resonaban, un eco de complicidad, las pequeñas conversaciones que tejían un hilo invisible pero poderoso, todo indicaba que algo especial, algo fuera de lo común, estaba sucediendo. El amor con sus alas y sus flechas los flechó de inmediato, capturando sus corazones en una red de emociones intensas. Pronto la relación se profundizó, floreciendo como una rosa en primavera. Kerem y Hande compartían sueños, esperanzas y, por supuesto, momentos inolvidables que se grabarían en la memoria como tesoros preciosos. Se convirtieron en cómplices, uniendo sus almas en una danza de secretos compartidos y risas cómplices, en mejores amigos, construyendo una base sólida de confianza y apoyo mutuo, en el uno para el otro, creando un universo propio donde la felicidad y el amor eran los únicos habitantes. Disfrutaron de citas románticas donde la luz de las velas iluminaba sus rostros y las palabras de amor flotaban en el aire, de paseos bajo la luna, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, de conversaciones profundas que fortalecían su vínculo, explorando los rincones más íntimos de sus almas y descubriendo las maravillas que el otro guardaba en su interior. Pero como suele suceder en las historias de amor, la felicidad no es eterna, y el destino, a veces caprichoso, tiene otros planes. Desafortunadamente el amor de Kerem y Hande no fue inmune a las pruebas del destino. ¿Qué pasó? ¿Qué factores externos o internos los separaron? Tal vez la presión familiar con sus expectativas y tradiciones que a veces ahogan los sueños individuales. La infidelidad, esa traición dolorosa que rompe la confianza y fragmenta el corazón. La incompatibilidad de caracteres con sus diferencias que con el tiempo se convierten en abismos insalvables. O simplemente el paso del tiempo y el cambio de prioridades, con sus transformaciones internas que a veces nos alejan de aquellos que amamos. No podemos saberlo con certeza sin conocer la historia específica de esta telenovela, ya que cada trama es única y se desarrolla con sus propios matices, pero lo que sí sabemos es que por alguna razón, sus caminos se separaron, marcando el fin de un capítulo importante de sus vidas. El dolor de la separación, una herida profunda que cicatriza lentamente, la tristeza del adiós, un eco persistente en el corazón, y la incertidumbre del futuro, un mar de dudas y anhelos, marcaron sus vidas, dejando una huella imborrable en sus memorias.
Años después el destino, ese caprichoso e impredecible ente que juega con nuestras vidas, los volvió a reunir. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿En qué circunstancias se encontraron de nuevo? ¿Mantuvieron contacto durante esos años, manteniendo viva la llama de la esperanza o dejando que el silencio se apoderara de sus recuerdos? ¿Qué sintieron al verse nuevamente después de tanto tiempo, con sus almas marcadas por el pasado y sus corazones latiendo con una mezcla de emoción y temor? El reencuentro, por lo general, es un torbellino de emociones que se agitan como las olas en una tormenta. Sorpresa a esa sensación de asombro ante lo inesperado, nostalgia, el dulce y agridulce recuerdo de lo que fue, curiosidad, el deseo de saber qué ha sido de la vida del otro y cómo ha cambiado, e incluso un poco de temor, la incertidumbre de lo que el futuro les depara y la posibilidad de revivir el dolor del pasado. Imaginen a Kerem y Ande después de tanto tiempo frente a frente con sus miradas conectándose y sus corazones latiendo con fuerza. El amor que sentían se había extinguido por completo, consumido por el paso del tiempo y las experiencias vividas. ¿O aún quedaba una llama encendida, esperando ser avivada, lista para arder con la misma intensidad del pasado? En la ficción y a veces en la vida real, la esperanza se aferra a la posibilidad de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad. La mayoría de las veces existe esa chispa que resurge, un destello de lo que fue, un recordatorio de lo que podría ser. Las miradas, ahora más maduras y profundas, revelan la historia que han vivido, las sonrisas tímidas, un eco de la complicidad que compartieron, las conversaciones que fluyen con naturalidad, como si el tiempo no hubiera transcurrido, demostrando que el vínculo, a pesar de las pruebas, sigue intacto. Todo indica que el pasado, aunque doloroso, no ha logrado borrar el amor que sentían, sino que paradójicamente, lo ha fortalecido, convirtiéndolo en una fuerza poderosa capaz de desafiar el destino. Y aquí viene la pregunta clave, la que atormenta a los protagonistas y a los espectadores por igual: ¿creen en una segunda oportunidad? ¿Pueden Kerem y Ande superar los obstáculos del pasado y construir un futuro juntos, un futuro cimentado en la experiencia y el aprendizaje? ¿Han cambiado lo suficiente como para que la relación funcione esta vez, evolucionando como personas y adaptándose a las nuevas realidades? Esta es una pregunta que la telenovela, y cada espectador, se encarga de responder a su manera, analizando los personajes, sus motivaciones, sus anhelos y sus miedos. La respuesta es sin duda subjetiva y dependerá de muchos factores, como si se tratara de un complicado rompecabezas: la madurez de los personajes, su capacidad de perdonar, no solo a los demás sino también a sí mismos, su disposición a aprender de sus errores y a evitar repetirlos, y por supuesto, la fuerza de su amor, ese sentimiento intangible que puede mover montañas y que, en última instancia, es el motor de toda la historia. En muchas historias, la segunda oportunidad implica un proceso de reconstrucción, un camino lleno de baches y desafíos. Kerem y Ande necesitarán tiempo, no solo para conocerse de nuevo, sino para redescubrirse, para sanar las heridas del pasado, un trabajo meticuloso y delicado, y para construir una nueva confianza basada en la honestidad y la transparencia. Superar los fantasmas del pasado, esos recuerdos dolorosos que acechan en la sombra, el rencor que corroe el alma, y la desconfianza que envenena la relación, no es tarea fácil, y requerirá un esfuerzo constante y una voluntad férrea. Pero si el amor es verdadero y ambos están dispuestos a luchar por él, a superar las dificultades y a aprender de sus errores, la posibilidad de un final feliz es muy real, un faro de esperanza en medio de la tormenta. ¿Qué desafíos enfrentarán en esta segunda oportunidad? Probablemente los mismos que enfrentan todas las parejas que deciden dar un nuevo rumbo a sus vidas, enfrentándose a las complejidades de las relaciones humanas, la rutina, con su ritmo implacable que puede desgastar la pasión, las presiones externas, provenientes de la familia, los amigos o la sociedad, que pueden influir en sus decisiones, las diferencias de opinión, inevitables en cualquier relación y que requieren diálogo y comprensión, los malentendidos, esos errores de comunicación que pueden generar conflictos innecesarios. Pero también tendrán la oportunidad de demostrar que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, que las experiencias vividas los han transformado en personas más sabias y resilientes, y que el amor, cuando es genuino, tiene la capacidad de vencer las adversidades y de construir un futuro sólido y duradero. Además, como es habitual en este tipo de historias, la serie probablemente introducirá nuevos personajes que complicarán la relación de Kerem y Ande. Rivalidades amorosas con pretendientes que intentarán conquistar sus corazones,
secretos del pasado, que saldrán a la luz y pondrán a prueba su confianza, envidias con personas que intentarán sabotear su felicidad. Todo esto regará drama y emoción a la trama, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir el desenlace de la historia. Estos nuevos personajes pueden representar obstáculos, desafíos que Kerem y Ande deberán superar juntos, o incluso, una oportunidad para que demuestren la solidez de su amor y la fuerza de su vínculo. En resumen, la historia de Kerem y Ande es un reflejo de nuestras propias experiencias amorosas, un espejo donde podemos vernos reflejados, ya que en ella se encuentran presentes muchos de los elementos que conforman las relaciones humanas. Nos enseña que el amor es un sentimiento complejo y hermoso, capaz de inspirar las más grandes proezas, pero también vulnerable y frágil, susceptible a las heridas y a los desafíos. Nos muestra que las segundas oportunidades existen, un rayo de esperanza que ilumina el camino hacia la felicidad, pero que requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucho amor, ese ingrediente esencial que da sentido a nuestras vidas. Nos recuerda que el pasado, aunque doloroso, puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento, y que el futuro, con todas sus incertidumbres, puede ser un lienzo en blanco donde podemos pintar nuestra propia historia. Y ahora, llegamos al final de este análisis, un viaje por el corazón de una historia de amor. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la historia de Kerem y Ande y la posibilidad de una segunda oportunidad, un tema que nos interpela a todos. Analizamos el contexto de su romance explorando los elementos que lo hicieron florecer, la importancia de los obstáculos, que son los que forjan nuestro carácter, y las oportunidades de volver a amar, esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante incluso después de haber sufrido una decepción. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme hasta el final de este análisis. Realmente aprecio su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre la serie, sobre Kerem y Ande, sobre si creen en las segundas oportunidades, porque sus perspectivas son valiosas y enriquecedoras. Me encantaría saber qué piensan, ¿apoyan esta relación, creyendo en su potencial de felicidad? ¿Les gusta la historia con sus giros y sorpresas? ¿Creen que merecen una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones y enriqueciendo la conversación. Sus puntos de vista son importantes y me ayudan a crecer como creador de contenido. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, un simple gesto que me demuestra su apoyo y me impulsa a seguir creando contenido de calidad, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, porque compartir es vivir, y juntos podemos crear una comunidad más grande y apasionada, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, ya que así estarán al tanto de las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre las series turcas que tanto nos gustan. Pronto estaré aquí con más análisis, curiosidades, chismes y teorías que nos harán vibrar, para que juntos podamos explorar los rincones más fascinantes de este universo televisivo. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir descubriendo los secretos de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.